Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Imagenología y Radiología de quinto semestre vamos a presentar nuestro proyecto integrador de saberes. A nuestro proyecto lo hemos denominado RadioPath, la radiología de la mano en el estudio de patologías. Las principales patologías del Ecuador se han posicionado en este lugar debido a su alta incidencia en el país. Por más de 45 años desde su creación, el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC nos han proporcionado datos estadísticos de tasas de natalidad y mortalidad. De manera general, se recaudan mediante información proporcionada por establecimientos de salud públicos y privados, servicios forenses, médicos particulares, inscripciones que se realizan en las oficinas de registro civil a nivel nacional y el registro estadístico de camas y egresos hospitalarios, que nos han permitido desarrollar el presente informe enfocado en las tres principales enfermedades presentes en el país en el periodo 2019-2020, clasificando cada una de ellas según los signos radiológicos que podemos observar en cada modalidad de imagenología y radiología. Objetivos. Objetivo general: identificar cuáles son los principales signos radiológicos presentes en las enfermedades más frecuentes del Ecuador, con el propósito de analizar las características y factores clave que cada una de estas posee, al utilizar un método de diagnóstico por imagen. Objetivos específicos. 1. Establecer los signos más importantes que existen en una patología, considerando diferentes aspectos que pueden influir en el diagnóstico médico. De la misma manera, informar sobre la prevalencia de la enfermedad en el país. 2. Identificar los factores de riesgo asociados a las tres patologías más frecuentes en el Ecuador: colelitiasis, apendicitis aguda y neumonía de origen no específico, en el periodo 2019-2020, mediante un análisis minucioso de estudios que ya fueron publicados. Materiales de contraste. Son utilizados para mejorar las imágenes del interior del cuerpo producida por rayos X, tomografía axial computada, resonancia magnética nuclear y ultrasonido, permitiendo al radiólogo distinguir las condiciones normales de las anormales. Nefropatía inducida por contraste yodado. Comprendamos que la nefropatía inducida por contraste yodado se trata de una condición en la que la función del riñón, que ya está dañada, empeora a los pocos días de la administración del material de contraste. Ahora bien, ¿cuáles son los pacientes en riesgo? La siguiente lista abarca las condiciones que aumentan el riesgo de tener una reacción adversa. 1. Reacciones adversas previas a materiales de contraste yodados. 2. Historial de asma o historial de alergia. 3. Enfermedades del corazón. 4. Deshidratación. 5. Drepanocitosis, policitemia y mieloma. 6. Enfermedad renal. 7. Uso de bloqueadores beta, AINES e interleuquina 2. 8. Haber recibido una gran cantidad de material de medicamentos de contraste durante las últimas 24 horas. ¿Qué se experimenta al recibir un medio de contraste? Medios de contraste: bario, yodo, gadolínio. El bario se administra por vía oral. Se experimenta un sabor moderadamente desagradable cuando es ingerido por la boca y, como recomendación, se debe incrementar la ingesta de líquidos después de haber ingerido el material de contraste para remover el bario del cuerpo. El yodo se administra por vía intravenosa. Se experimenta sensación de calor súbito y gusto metálico en la boca que dura pocos minutos. La aguja podría causar incomodidad cuando es insertada y una vez retirada podría aparecer algunos moretones. Como recomendación, se debe incrementar la ingesta de fluido luego de un examen de imagen que involucra contraste yodado para ayudar a remover el contraste del cuerpo. El gadolínio se administra por vía intravenosa y se experimenta frío en el sitio de la inyección, que es usualmente el brazo, por 1 o 2 minutos. Las tres enfermedades más comunes en el Ecuador dentro de los últimos 2 años. Para esto debemos entender el término morbilidad. Se refiere a la presentación de una enfermedad o a la proporción de la enfermedad en una población. La colelitiasis es la primera causa de morbilidad, con 43.673 egresos. La segunda es apendicitis aguda, con 35.546 egresos. Y la tercera es neumonía, con 29.066 egresos hospitalarios.
Colelitiasis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de la pared vesicular. Sus síntomas más frecuentes son dolor abdominal intenso y constante, llamado cólico biliar, dolor entre los hombros, náuseas y vómito. Apendicitis aguda es una afección dolorosa en la que el apéndice se inflama y se llena de pus. Sus síntomas más frecuentes son dolor abdominal, siendo vago para pasar progresivamente a agudo y grave. Neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Estos se pueden llenar de líquido o pus. Sus síntomas son dolor en el pecho al respirar o toser, desorientación, tos que puede producir flema, fatiga, fiebre y escalofríos, temperatura corporal más baja de lo normal y dificultad para respirar. Signos radiológicos en las patologías más frecuentes. Colelitiasis. Se denomina colelitiasis a la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar. En una radiografía simple de abdomen, se lo suele identificar como estructuras radiopacas en el 20% de los casos, con presencia de gas intramural. Sus signos locales suelen ser dolor, masa o sensibilidad en el hipocondrio derecho, y sus signos sistémicos son fiebre, elevación del PCR mayor o igual a 3 ml por decilitro y leucocitosis. La apendicitis aguda se produce cuando el apéndice se inflama y se llena de pus. En una radiografía simple de abdomen, los signos radiológicos con mayor frecuencia son el ilio reflejo entre un 51 y 81% de los casos, un aumento de la opacidad del cuadrante inferior derecho del abdomen entre el 12 y 33%, un engrosamiento de las paredes del ciego entre el 4 y 5%, y en menos del 5% de los casos es posible ver el apendiculito como una imagen nodular. Neumonía. Es la inflamación aguda del parénquima pulmonar distal a los bronquios terminales, causada por la infección de un virus o bacteria provocando que los alvéolos se llenen de fluido o pus. En una radiografía de tórax se suele observar como manchas radioopacas denominadas infiltraciones. Las manifestaciones radiológicas son variables e incluyen patrones lobulillares, bronquiopulmonares o intersticiales. Ahora hablaremos de los factores de riesgo de las 3 patologías más frecuentes en el Ecuador. En el caso de la colelitiasis, los principales factores de riesgo son sexo, edad, uso de anticonceptivos, embarazo, enfermedades hemolíticas, cirrosis hepática, diabetes y obesidad. En un estudio realizado en el Hospital IES de la ciudad de Durán en base al diagnóstico de colelitiasis, en una muestra compuesta por 286 pacientes, de los cuales 154 tenían colelitiasis, los factores de riesgo encontrados son sexo. Predomina el femenino con un 63,64%, obteniendo un odds ratio de 1,33, aparentemente por la exposición a estrógenos y progesterona, su relación con el embarazo por la disminución de la motilidad vesicular y aumento de la secreción de colesterol, lo que produce bilis sobresaturada, y con el uso de anticonceptivos orales. Edad. A mayor edad, mayor prevalencia. La edad media en pacientes con colelitiasis fue de 41 años. En base a estos datos se obtuvo un odds ratio de 1.19, debido a que la bilis se vuelve más litogénica a medida que avanza la edad, y según su clasificación se presenta cálculos de colesterol a partir de la pubertad y cálculos pigmentarios en edades avanzadas. Diabetes. El 55.19% de pacientes con colelitiasis padecía diabetes mellitus tipo 2 como patología subyacente, obteniendo un odds ratio de 1.39. Cirrosis hepática. La prevalencia de cálculos biliares en pacientes con cirrosis hepática es 2 o 3 veces mayor que sujetos no cirróticos. En un estudio que se realizó en 140 pacientes con cirrosis hepática, los 140 presentaron cálculos biliares que variaban en casos sintomáticos y no. En los estados hemolíticos predominaron los cálculos pigmentarios. Obesidad. Duplica el riesgo de colelitiasis. La media del índice de masa corporal fue de 27,2. Se dicotomizó esta variable en grupos con IMC normal y otro grupo con IMC superior a 25 kg sobre metros cuadrados. En base a estos datos se obtuvo un odds ratio de 1.03, demostrando que la incidencia de colelitiasis se eleva en forma paralela al incremento del índice de masa corporal y está asociada a mayor síntesis y eliminación de colesterol por vías biliares.
En un estudio de 276 pacientes con colelitiasis, el 39.5% se asoció con obesidad. La litiasis biliar aumenta con la ingesta energética y el sedentarismo. En apendicitis aguda presenta como factores de riesgo edad, sexo, etnia, procedencia, tiempo de evolución, comorbilidades y automedicación. En un estudio de determinación de factores de riesgo para apendicitis aguda complicada en el Hospital Vicente Corral Moscoso 2018 en el factor edad-sexo, se encontró en un estudio en 16.156 pacientes una mayor frecuencia entre los 10 y 30 años con una relación hombre-mujer de 1.4 a 1. Con relación a la población geriátrica, representa del 5 al 10% de casos. En la revisión, con 1.898 pacientes con apendicitis aguda complicada, tenemos que en primer lugar se encuentran los ancianos, seguido por un grupo octogenario y finalmente un grupo de jóvenes. Mientras que en el factor etnia procedencia, en un estudio con 391.330 casos, las tasas se mantuvieron más altas en los hombres hispanos, asiáticos y nativos americanos, mientras que las frecuencias entre blancos y negros disminuyó. Dentro del factor tiempo de evolución se presenta un estudio con 206 pacientes en el cual presentan el tiempo de evolución de apendicitis no perforada fue menor frente al de perforada. En un estudio en el cual se presentó a 52 hospitales, el tiempo medio desde la presentación hasta el odds radio fue el mismo para pacientes con perforaciones y sin perforaciones. En el factor comorbilidades se realizó un estudio en 214 pacientes mayores de 60 años donde encontraron relación entre la perforación del apéndice, las comorbilidades y un mayor tiempo de los síntomas. En el factor automedicación se evaluó a 364 pacientes, obteniendo una prevalencia de automedicación en pacientes operados de 65.38%, teniendo en primer lugar a los antiespasmódicos, antiinflamatorios y antibióticos. En el caso de la neumonía, los principales factores de riesgo son: en niños, parto prematuro, bajo peso al nacer, inmunizaciones incompletas de neumococo, sarampión y tosferina, asma, hiperactividad bronquial, infecciones respiratorias repetidas, enfermedades crónicas, cardiopulmonar, inmunológico y neuromuscular, y en adultos, edad avanzada, desnutrición, adultos inmunocomprometidos por una enfermedad subyacente, tabaquismo y alcoholismo, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En un estudio de 307 adultos con neumonía, con una muestra compuesta por 263 pacientes, donde fallecieron 85, se encontraron que los principales factores de riesgo fueron tabaquismo, con una odds radio de 11.01, diabetes mellitus, con una odds radio de 8.23, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con una odds radio de 5.33, secuelas de enfermedad vascular cerebral con una odds radio de 4.53, insuficiencia renal crónica con una odds radio de 3.48, mientras que los otros factores de riesgo estudiados no fueron significativos. Colelitiasis o litiasis vesicular, pacientes con cólicos biliares. Según el doctor Alberto Mota, en la exploración por ultrasonido el cálculo se visualiza como una estructura muy ecogénica, rodeada de líquido, bilis, con una sombra acústica posterior y que se desplaza con los cambios de posición del paciente. Se hace uso de un transductor de 2.5 a 5 MHz, curvilíneo o abdominal. Al paciente se le coloca decúbito supino o decúbito lateral izquierdo. Se le solicita una respiración profunda. Las imágenes se generan en una orientación sagital u orientación coronal. Apendicitis aguda. Técnica de ultrasonido para apendicitis aguda. Al paciente se le coloca decúbito supino. El transductor se desliza en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Este transductor debe ser lineal de 3, 5 u 8 MHz, de comprensión firme o gradual. Apendicitis aguda. Hallazgos ecográficos. Un apéndice es normal cuando es comprensible y móvil.
Apéndice cecal. Tiene una estructura tubular, elongada y ciega. Mide menos de 6 milímetros de diámetro transverso. Un apéndice patológico es cuando el diámetro transverso es mayor a 6 milímetros. También es patológico cuando el apéndice no es comprensivo, adopta de forma circular en La apendicitis aguda también presenta cambios inflamatorios de la grasa circulante, es decir, aumento de la ecogenidad de grasa periapendicular. Además, en apendicitis aguda se evidencia apendiculitis, que son estructuras reconocibles, incluidos signos de perforación, la colección de fluido periapendicular, irregularidad de la pared y la presencia de apendiculito extraluminal. Neumonía. Aplicaciones en la ecografía. Detecta lesiones, derrames pleurales y abscesos pulmonares. Se busca la pleura, el espacio pleural, el diafragma y el parénquima pulmonar. El paciente debe estar en decúbito supino y su cabeza a 30 grados. Va a durar entre 10 a 15 minutos y se va a buscar específicamente compromiso de las pleuras o el líquido infratorácico. Semiología pulmonar normal. Se visualizan cerca de los bordes laterales de la pantalla dos interfaces ecogénicas redondeadas con una marcada sombra acústica que corresponde a las costillas. Semiología pulmonar patológica. La flecha recta muestra condensación parenquimatosa heterogénea con áreas líquidas y la flecha curva muestra necrosis en vías de licuefacción. Conclusiones. Un adecuado conocimiento sobre las bioimágenes obtenidas por distintas técnicas imagenológicas nos permiten adquirir un favorable diagnóstico médico y su tratamiento. Determinamos que cada una de las patologías más comunes en Ecuador registra factores de riesgos específicos y las razones que promueven el desarrollo de la enfermedad en los individuos.